Bien, hemos tenido un buen tiempo de alabanza. Yo personalmente he disfrutado mucho y ante la presencia del Señor. Alabar a Dios es lo mejor que hay. Y si encima puedes hacerlo con música, pues ¿qué más puedes pedir ya? Al menos para los músicos es así. Bueno, vamos a seguir con Efesios, hermanos. Algún día acabaremos, pero hay que continuar. Para si queremos acabar, hay que continuar, no hay más remedio. Entonces estamos en el vídeo número 20, que se va a corresponder con el inicio del capítulo 5. ¿Vale? O sea que el capítulo 4 ya lo hemos dejado atrás. Como sabéis, los vídeos, pues podéis disponer de ellos. La iglesia puede disponer de estos vídeos siempre que quiera. Solo tenéis que dar la dirección de Gmail a David mismo. David, que me estás escuchando, por ahí está, David Esteban. Y os lo pasará, os pasará el link, no sé cómo funciona, como no lo he mirado, pero bueno, que podéis tener a vuestra disposición los vídeos. Es bueno que los vayamos repasando, porque no siempre se queda todo en una primera escucha. Bien, entonces capítulo 5 de Efesios 20, vídeo 20, quiero decir. El título genérico podría ser andando como hijos de luz. Y esto es importantísimo, porque si estamos aquí en esta vida, hermanos, es para eso, para andar como hijos de luz, no para andar de cualquier otra manera. Porque para eso ya, ¿para qué estamos, no? Estamos para andar como Dios quiere que andemos, ¿no? Entonces, en este capítulo, el apóstol exhortará a los efesios a imitar a Dios como conclusión de lo que dijo en capítulo 4, versículo 22 al 32. Esto lo podéis ver en casa, tranquilamente, porque aquí es la conclusión, lo que vamos a ver es la conclusión de lo que ya empezó a decir. ¿Vale? Les exhortará a que sustituyan las tinieblas con la luz. Esto es muy importante, o sea que aquí es donde vemos que están la luz están las tinieblas, la luz es la de Dios, las tinieblas del enemigo, y que somos llamados a no andar como andábamos antes, sino andar conforme a Dios, que Dios es luz. ¿Se oye bien? Noto como que a veces se va un poco el volumen. Bueno, entonces esto lo estaremos viendo, y más cosas que veremos en este capítulo. Aunque es un proceso largo, no hace falta decirlo todo de golpe. Así que vamos a empezar. Versículos 1 y 2. Leemos: Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragrante, es una palabra un poco rara, fragrante, ¿bien? Fragante, eso es. Vamos a analizar esto, que tiene más de lo que parece. Bueno, pues en cuanto al versículo 1, esta porción hay que leerla a la luz del último versículo del capítulo anterior. Claro, el problema que tenemos nosotros, no es problema, pero para que lo sepamos, es que tenemos dividida la Biblia en capítulos y versículos. Pero eso originalmente no era así, como todo el mundo sabe, sino que era todo un texto, pues, continuado. Pero para una mayor administración de los términos, pues se añadieron los capítulos y los versículos. Pero eso no son necesariamente separaciones del tema que se está tocando. Quiere decirse que lo que se está tocando en el capítulo 4 no es que llega al capítulo 5 y ya es otra cosa, necesariamente, no lo es. De hecho, es una continuación de lo que se estuvo viendo en el capítulo 4, como ya estoy diciendo, ¿no? Entonces, bien, nos acordamos de lo que vimos en el capítulo 4, versículo 32. Antes, sed benignos unos con otros, esto lo estuvimos viendo, ¿verdad? Vale, es para entrar en el contexto, que lo digo. Misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Vale? Tenemos esto en mente, lo retenemos ahí. Y ahora leemos: sed pues imitadores, o sea, va unido, y luego lo que dice aquí: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. O podríamos leerlo de esta manera. Vamos a ver. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Sed pues, ¿verdad? Eso es una continuación de lo que acaba de decir. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, ¿vale? Entonces el imperativo, aquí en griego tiene el sentido de una acción
que no se completa en un momento o de una vez, sino que es un proceso. Cuando dice sed pues imitadores, es un proceso de vida. O sea, no es un momento voy a imitar a Dios. A ver, ¿cómo en esta situación, cómo el Señor reaccionaría? A ver, y hasta luego me olvido. No, si haces eso tienes que hacerlo todas las veces. Y de hecho tienes que hacerlo todas las veces. Es un proceso de vida. Entonces, la imitación de Dios y de Cristo no es obra de un día, sino tarea de toda la vida. Eso es lo que tenemos que ir haciendo. Es el hábito de conducta correcto. Queremos tener una conducta cristiana correcta. Cuando digo conducta quiero decir de verdad, no solamente de puertas para afuera, no solamente de apariencia. Eso no vale para nada. Sino, o sea, si se queda todo ahí, quiero decir. Sino lo que es verdaderamente, como ya dijimos el domingo anterior, lo que fluye desde adentro, desde el corazón, desde tus entrañas hacia afuera, lo que tú eres realmente, o quien tú eres realmente hacia afuera, pues de eso se trata. Es el hábito de conducta correcto. Esa debe ser nuestra conducta, no solamente nuestra apariencia. El creyente no tiene llamamiento o propósito más grande en su vida que el de imitar a su Señor, es obvio. Estamos aquí para andar como Él anduvo. ¿Amén? Para andar como Él anduvo, no de otra manera. El imitar a Dios es el propósito mismo de la santificación experimental. Quédate con ese término que tantas veces lo he explicado, pero pues a veces no lo recordamos. Santificación experimental, es decir, crecer en semejanza al Señor mientras le servimos en la tierra. Esto es santificación experimental, porque eso esa es nuestra responsabilidad, eso es lo que tenemos que hacer. Santidad experimental significa de experiencia, de ir haciéndola, de ir trabajándola. Nuestra santidad, que no es perfecta, nunca lo va a ser, pero tenemos que estar ahí, ¿vale? Basados en nuestra santidad, en la santidad, posicional, que ahora lo veremos. La santidad posicional, aquí está abajo. Posicional, que es la que tenemos en Cristo. Gracias a la santificación, santificación o santidad posicional, es decir, porque estamos en Cristo, que podemos desarrollar una santidad experimental, personal, de experiencia propia. Y así debe ser. Bien, entonces esto es lo que el Señor enseñó justamente como meta en nuestras vidas. Mateo 5:48, cuando dijo algo que lo lees y dices, Dios mío, esto es imposible. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Esta es la meta. Esta es la meta. ¿Cómo vamos a ser tan perfectos como Dios? Bueno, pero esta es la meta. O sea, tenemos que tener una meta. Tenemos que tener un objetivo. Porque si no, cada uno andaría como quisiera. Esta es la meta, sabiendo que la maravillosa verdad del Evangelio es que Cristo alcanzó esa perfección en nuestro beneficio, que es la santificación posicional. Porque Cristo consiguió lo que nadie más podía conseguir, nosotros podemos ir en la misma dirección. ¿Amén? Por eso dice en 1 Juan, andar como Él anduvo. ¿Os dais cuenta? Decidme que sí, que os dais cuenta. ¿Vale? Así que la meta es alta, el objetivo es alto, pero tenemos la gracia de Dios, que es lo que realmente nos mueve y nos puede mover y nos puede hacer la voluntad de Dios, aunque caigamos a veces, ¿no? Bueno, seguimos, por eso dice imitar, ¿no? Por eso dice imitar a Dios, imitar a Cristo, por eso lo dice. Versículo 2, el Señor mismo es el máximo ejemplo de lo que significa el amor. Bueno, lo leemos de nuevo para que sepamos de qué va. Y andar en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Esto es interesante, lo vamos a ir viendo con detalle. Ofrenda y sacrificio agradable, olor agradable. Claro, lo lees así y dices, qué bonito, suena muy, muy bonito. No, es más que bonito, es que tiene un planteamiento bíblico, absolutamente bíblico. Y lo veremos, porque está en el Antiguo Testamento, pero vamos por partes. Entonces, el Señor mismo es el máximo ejemplo de lo que significa el amor al sacrificarse a sí mismo por los pecadores perdidos que Dios iba a salvar, ¿vale? Este es el ejemplo máximo. Es un ejemplo no superable, o sea, no vamos a superar eso. Tampoco se nos exige que superemos lo que Cristo hizo. Lo que Cristo hizo es imposible de superar, ni siquiera de igualar.
Pero esa es la premisa, ¿no?, que tenemos delante, y por eso actuamos y tenemos que actuar imitando a Dios. ¿Amén? Por lo que Él hizo. Esa entrega significó la diferencia entre la vida y la muerte eternas. Eso está claro. Si no hubiera, es lo que por eso estábamos alabando antes. Si Él no hubiera hecho lo que hizo, no estaríamos aquí reunidos, lo que significaría que estaríamos perdidos. A ver, no es que hemos sido ganados porque estamos aquí. Lo que quiero decir es que al estar aquí es porque Dios ha hecho una obra en nuestras vidas. Eso es lo que quiero decir. Y esa obra es la de salvación eterna, ¿no? Ese es el tipo de amor que Dios demanda de cada uno, un amor no romántico. No estoy en contra del amor romántico, ¿vale? Entre un hombre y una mujer es normal que haya amor romántico, pero yo no estoy diciendo que estoy en contra de eso, sino que lo que estoy diciendo es que esa no es la base. Esa no es la base. Eso puede ser un adorno muy bonito, está muy bien, pero no es la base. La base es el amor sacrificial. Esa es la base. Si no hay amor sacrificial, hermanos, déjate estar de pamplinas, de amor romántico, de Hollywood, déjalo, porque es que no sirve para nada. O sea, no va a ningún sitio. No va a ningún sitio. Eso, hablando de cónyuges, pues lo tienes clarísimo. Claro, uno se casa enamorado y muy ilusionado, ¿os acordáis, no?, que dijo eso, ¿no? Y porque, claro, somos jóvenes, nos queremos, muy bien, pero claro, tú no eres joven toda la vida. O sea, hay un momento en que dejas de ser joven para no ser joven. Sigues estando vivo, pero ya no eres joven. Por lo tanto, estás cada vez más decrépito, ¿no? O sea, claro, a ver, el hombre exterior se va consumiendo, ¿no? Se va perjudicando a sí mismo, ¿no? Es la ley de la entropía, ¿no? O segunda ley de la termodinámica, todo tiende a irse para abajo, ¿no? Es que es normal, y unos se les nota más, otros menos. Y entonces, claro, el amor romántico, aquel de hoy qué guapa eres y qué guapo eres, claro, llega un momento en que pues ya no puedo decir mentiras. A ver, estoy hablando en términos románticos. ¿Pero qué es el amor? No, pero me vas a entender el contraste. ¿Cuál es el amor sacrificial? El amor sacrificial es que no importa cómo tú luces, no importa el aspecto que tienes, yo te amo igual o incluso más, sencillamente porque yo me propuse amarte y con la gracia de Dios te puedo amar. Ah, se entiende, ¿no? ¿Un aplauso? Vale, porque esa es la clave, O, dejando aparte ya el tema del aspecto exterior, que es importante también, todo es importante, pero vamos a hablar del carácter, que eso sí es importante. No, es que yo para amarte, tú tienes que ser una persona que se adecúe a mi carácter. Si no, esto va a ser... así es como vive el mundo, ¿vale? ¿Qué pasa tantos divorcios? Es que no compaginamos. Voy a decir una cosa, es imposible, yo creo que es imposible que una pareja compagine al 100%, es imposible. Preséntame una y diré, ya no es imposible. Pero yo no he conocido a ninguna pareja que todo les vaya de maravilla al 100%, porque no es verdad. Porque cada uno es hijo de su padre y de su madre, ¿no? Y tenemos una genética, y tenemos esto, y tenemos lo otro, y un carácter, y tenemos yo qué sé cuánto. O sea, hay tantos factores. Pero entonces, claro, es muy fácil decir, es que tú y yo no nos entendemos, y con que no nos entendemos, pues nos separamos. Claro, eso lo hace la gente del mundo. Los cristianos no. Los cristianos se han comprometido delante de Dios, no delante del pastor. El pastor no tiene nada que ver. El pastor es un coordinador, nada más. Pero la gente se casa, los cristianos nos casamos, o nos hemos casado, o se casan, delante de Dios. ¿Vale? Entonces, la promesa es, Señor, yo a esta mujer o a este hombre, depende, decido amarle hasta el final de los días. Uno dice, a ver si se acaban ya los días. No, es broma. ¿Vale? Entonces, decido amarle. Entonces, esa decisión está basada y tiene que estar basada en el amor sacrificial. Porque el carácter, hermanos, no define el amor. Oh, qué bonito más, esto me ha salido muy bonito. Pero es verdad. O sea, tú no estás amando en base a un carácter. Tú estás amando en base a una decisión que has tomado. Si no haberte casado. Pues así. Es así. Pero no estoy diciendo que no te cases si te tienes que casar. Aquí está casi todo el mundo casado ya. Algunos no. Es que sencillamente te casas y te casas con todo. Con lo bueno y lo malo. O sea, tú has tomado la decisión, como cristiano, de
estar con esa persona hasta que la muerte os separe. Pero tienes la gracia de Dios para hacerlo. Si la otra parte no hace su parte, tú como otra parte, sí tienes para hacer la película de los hermanos Marx. Bueno, lo de contratos, ¿sabes? Se me sale eso. Pero tú como cristiano hijo de Dios, o hija de Dios, depende cómo, tienes la gracia de Dios para hacer tu parte. ¿Amén? Y ya está. Y de eso se trata. Eso se llama amor sacrificial, que no está basado en la apariencia, no está basado en cómo luces, cariño, como dije antes, haciendo un poquito de broma sobre el término, ni está basado en, es que eres muy rico o muy pobre. No está basado en nada, o sea, está basado solamente en el hecho de que tú decides amar. Eso pasa lo mismo con los hijos, no hace falta ir tampoco muy lejos. Hay hijos que son buenísimos, hay otros que no son tan buenos, hay otros que son muy malos, pero son tus hijos, los quieres igual, ¿verdad? Aunque en un momento dado puedas decir, pero luego se te pasa. ¿Por qué? Porque hay una cosa que se llama amor filial, que es algo dado por Dios. ¿Me explico? Y sobre todo, más aún las mujeres, porque claro, son las que han parido, y las mujeres tienen un amor maternal encima, aparte ya del amor filial, tienen un amor maternal, por el cual nunca dejarán de amar, si son personas normales, es decir, nunca, y esto incluso si no son cristianos, nunca dejarán de amar a sus hijos. ¿Vale? Pero a veces es implícito el amor sacrificial también, porque las circunstancias no son fáciles, nunca han sido fáciles. El Señor lo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Pues aquí también tiene que ver eso. Amén. Y tanto que se podría hablar de este tema, ¿verdad que sí? Tanto. En consejería matrimonial, yo tengo poco que decir, la verdad. Muy poco que decir, solamente recordaros qué prometiste en el altar. Pues querer a esta persona, pues hazlo. Pero es que no hay esques. Busca a Dios, llénate de la gracia de Dios, llénate del Espíritu de Dios y haz tu parte. No, es que claro, es que yo espero que... No, tú no esperes nada. El amor sacrificial no espera de la otra parte para amar. No hay condición. ¿Me entiendes? No hay condición, porque si hubiera condiciones ya no sería sacrificial, sería interesado. Entonces uno tiene que hacer su parte. Ahora, claro, vamos a ver, la Biblia también pone, ya que estoy hablando de eso voy a extender un poco, la Biblia también habla de límites. Si un matrimonio es inviable, pero inviable de verdad, porque hay infidelidad, porque hay, bueno, lo que sea, que haya, que la otra persona está sufriendo constantemente. No solamente las mujeres, también los hombres sufren a veces por mujeres. O sea, entonces, claro, la Biblia contempla la separación, e incluso el divorcio. Yo lo enseño así. Si hay infidelidad, si hay porneia, el Señor lo dijo. Es decir, a paz nos llamó Dios. Pero yo no estoy hablando ya de estos extremos, estos son extremos. Estoy hablando de lo que es una convivencia normal. En una convivencia normal, cotidiana, de ir por casa, siempre hay problemas, siempre hay conflictos, o puede haberlos, pero el amor está por encima de eso. Porque no está basado en las emociones, en, hoy me siento flex. No, eso ya es muy antiguo. Hoy me siento que te quiero tanto, porque además te he visto y estaba así medio oscuro, ¿no? Pero bueno, eso no se lo dices, claro, pero, qué guapo eres, o qué guapa eres, ¿no? Y cómo te quiero. Y luego hay una discusión, y luego ya el amor se ha ido. Ostras, pues vaya amor más raro, ¿no? O sea, que el amor que depende de que si estás guapa o estoy guapo, o sea, no funciona así. ¿Amén? Yo sé que me he ido del tema, pero eso es normal, pues ya. ¿Vale? Entonces, bueno, el máximo, sí, no me he ido del tema necesariamente, de una explicación más amplia, pero lo que quiero decir es eso, que el máximo, o la máxima exposición de lo que es el amor lo dio el Señor Jesucristo, dando su vida en la cruz. Amén. Y por eso digo, este es el tipo de amor que Dios demanda de cada uno, no un amor romántico, no basado en el romanticismo, sino sacrificial. Claro. Por eso los discípulos decían al Señor, pues entonces no vale la pena casarse,
¿para qué casarse? Y ellos lo dijeron, fueron honestos. Claro, que vivían en la época de la ley todavía, o sea, aún no había descendido el Espíritu Santo, ¿no? Y entonces el Señor les dice, bueno, para el hombre no, pero para Dios todo es posible. Como diciendo, llegará un momento en que tendréis la gracia de Dios para poder hacer lo que en vuestras fuerzas solas no podéis hacer. ¿Se entiende ahora las palabras del Señor, no? ¿No? No sé. Bueno, escribe MacArthur, cito, a partir de ese momento los creyentes deben ser imitadores de su gran amor y vivir en la renovación y el poder del Espíritu Santo, quien los capacita para demostrar el amor divino. ¿Vale? Pues, con 4 palabras ya lo he dicho. Ya está, hombre escueto. Se entregó a sí mismo por nosotros, dice la palabra, ofrenda y sacrificio en olor fragante. Ahora vamos a ver esto. El ofrecimiento que Cristo hizo de sí mismo por el hombre caído agradó y glorificó a su Padre Celestial, porque demostró de la manera más completa y perfecta la clase de amor soberano, exhaustivo, completamente incondicional de Dios. O sea, lo que hizo Jesús demostró, puso a los ojos, delante de los ojos de todo el mundo, cómo Dios ama. ¿Me entiendes? Por eso Jesús dijo que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque no es solamente cuestión de ver, es cuestión de apreciar la obra, el fruto de Jesús. Y el fruto de Jesús, la obra de Jesús, lo que Jesús hizo, mostraba cómo es el Padre. El Padre es igual. Entonces, insisto, lo que Él hizo en la cruz mostraba a todos y sigue mostrando a todos, da igual los que no crean, da igual, porque eso está ahí, el amor de Dios, cuando dice que Dios es amor. Amén. Al hablar de ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante, bueno, ahí está la cuestión que decía antes, nos retrotrae, con las R's tú, nos retrotrae al libro de Levítico, un libro bastante dejado de lado, por cierto. Levítico. En el libro de Levítico se le escriben 5 ofrendas, vete apuntando eso que es muy interesante, 5 ofrendas que Dios ordenó a Israel que tienen que ver con esta cuestión. 5. ¿Cuántas? No son una, no son 2, no son 3, son 5, ¿vale? 5. Que tiene que ver con esta cuestión. Lo vamos a ir analizando muy escuetamente, pero lo suficiente para entender. Las 3 primeras son las que nos interesan aquí en principio, cuando dice olor fragante, ¿vale? Ofrenda en olor fragante. ¿Me seguís? Vale, la primera, el holocausto u ofrenda quemada, Levítico 1, del 1 al 17, ahí lo ves, que corresponde a la perfección de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo se ofrendó a sí mismo como Cordero de Dios. Por lo tanto, perfecto, sin mácula, sin mancha, sin nada peyorativo. ¿Me seguís? ¿Sí? Perfección de Cristo. 2. La ofrenda de grano y de harina, Levítico 2, del 1 al 16, que simboliza la devoción total de Cristo a Dios al entregar su vida para agradar al Padre. O sea, por un lado, lo que es el sacrificio en sí, de su vida, que solo Él podía dar o hacer, porque solo Él era la persona que podía ofrecerse a sí misma, ni nadie más, solo Él, y lo hizo, número 1. Número 2, la ofrenda como tal, o sea, el ofrecerse como tal, el acto de decir voy a obedecerte, Padre, y hacerlo. ¿Bien? Esta es la segunda cosa. Y la tercera, la ofrenda o el sacrificio de paz, Levítico 3, del 1 al 17. O sea, estas lecturas del Levítico nos hablan de lo que Cristo iba a hacer en la cruz. ¿Amén? La ofrenda o el sacrificio de paz, Levítico 3, del 1 al 17, que ilustra su intervención para establecer la paz de Dios entre Dios y el hombre. Que ilustra su intervención para establecer la paz. ¿Vale? Cuando el Señor dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, se está refiriendo a esa paz. Esa paz implica la vida eterna. Es difícil tener paz aquí, en este mundo, excepto la paz interior que produce el fruto del Espíritu Santo en nosotros, pero otro tipo de paz es complicada porque este mundo cada vez es más difícil, cada vez es peor.
Cada vez nos indignamos más al ver tanta maldad, que no hace falta que la vuelva a decir, pero ahí está. Tanta perversión, tanta depravación, tanto, es horrible, es abominable. Es como el mismo infierno, está como el infierno en un sentido. No porque estemos sufriendo el fuego, no, pero es como que los demonios pululan por donde les da la gana y hacen lo que les da la gana. Y de hecho es así, porque Dios lo está permitiendo. Sabemos que es por una cuestión escatológica, porque ya viene el fin. Entonces, el fin de esta era. Entonces, ya el Señor lo anunció que iba a venir y está viniendo, está claro. Os aconsejo que leáis detenidamente Mateo 25 del 32 en adelante. Lo digo para aquellos que dicen, no, es que todo va a ir muy bien. No, todo va a ir muy mal. Y cuando venga el Señor va a agarrar a todos los que no son de Cristo y los va a enviar directamente al infierno. O sea, lo dice. O sea, el fin, desde una perspectiva humana, no va a ser bueno. Desde una perspectiva divina, sí, pero desde una perspectiva humana, no. Los que hayan quedado van a ser llevados directamente a las llamas. O sea, eso es lo que y son palabras de Jesús. ¿Me entendéis? O sea, estos que dicen que el mundo va a cambiar y que vamos a conquistar el mundo para Cristo y cosas así, nosotros no conquistamos nada, ya os lo digo. El único que lo va a conquistar es el Hijo. De hecho, es el Padre. Porque el Padre le dice, siéntate a mi diestra hasta que yo ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. O sea, es el Padre quien lo está haciendo. Cuidado, no la Iglesia. La Iglesia no puede hacer nada todavía porque la Iglesia no ha sido glorificada. Pero bueno, lo que estoy diciendo es esto, que el final no va a ser agradable en absoluto. Entonces, es difícil, si solo pensamos en términos humanos, si solo pensamos en términos naturales, ¿me seguís? Si solo pensamos en eso, siendo cristianos, es muy difícil concebir que haya paz, porque no hay paz. La única paz es decir, Señor, tú estás haciendo tu voluntad, todo lo tienes bajo tu control. Esa es mi fe. Entonces, ahí sí podemos estar de pie en este mundo, sabiendo eso, que a pesar de los pesares, Dios está en control y Dios va a hacer su perfecta voluntad. Y esa paz es un milagro. Y esa paz sí, esa paz ya podemos decir que es esta. La intervención para establecer la paz de Dios entre Dios y el hombre se entiende entre el hombre creyente, ¿no? Y se va a prolongar por toda la vida eterna. ¿Amén? ¿Entendéis? Estas son las 3 ofrendas agradables a Dios. Ofrendas de olor grato para Jehová, como están descritas en Levítico. Ahí tenéis las citas. Y luego, las otras 2, pues os dije que eran 5, ¿verdad? Véase la ofrenda por el pecado. Ofrenda por el pecado es horrible, hermanos. El pecado es la causa de todo lo malo. Aunque es malo en sí mismo, pero es la causa de todo lo malo y es la causa también del sacrificio de Cristo. Si no hubiera habido pecado, Cristo no hubiera tenido que entregar su vida por nada. O sea, fíjate qué grave es el pecado. Levítico 4, del 1 al 5 y capítulo 13, habla sobre esto. Y la ofrenda por las faltas y equivocaciones y demás transgresiones por ignorancia, que es lo que se llama pecado de hierro o pecado por ignorancia. Levítico 5, 14, del 6 al 7, de 14 al capítulo 6 hasta el versículo 7, ahí está. Bueno, estas 2 ofrendas no eran olor grato, como se puede imaginar, o sea, no es olor grato para nada, sino que eran repulsivas para Dios, porque a pesar de representar a Cristo, simbolizaban, como digo, su acto de llevar el pecado humano encima. Y Cristo se hizo maldición por nosotros. De ahí el sufrimiento, mayormente. No tanto por la cruz en sí, lógicamente también, pero por el hecho de que ahí, ya a partir de ese momento, ya no tenía comunión con el Padre. Porque el Padre no podía verle, porque Él era maldición. Porque la Biblia dice en Gálatas que Él se hizo maldición por nosotros. ¿Verdad? Bueno, pues esta es también ofrenda, pero con que era por el pecado, y Él se hizo pecado por nosotros, pues era repulsiva para el Padre. Necesaria, pero repulsiva. Por eso la Biblia dice, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad como se hecho en los cielos, aquí en la tierra. Porque está hablando de su voluntad verdadera, o sea, perfecta, su voluntad que Él quiere, o que Él desea. No la permisiva, no la que Él permite, ¿me entiendes? Por eso dice, venga a nosotros tu reino. Eso no ha pasado aún. Hombre, ha pasado en parte, el reino está en nosotros, en la Iglesia.
Pero la Iglesia no es el reino y la Iglesia no establece el reino. El reino de Dios no está en este mundo, excepto porque la Iglesia está aquí, pero no nada más que eso. No se hace la voluntad de Dios, ¿verdad? La voluntad perfecta de Dios no se hace, como todo el mundo sabe. Entonces, por eso el Padre Nuestro sigue vigente. Entonces, el olor grato para con Dios fue la ofrenda de la vida de su Hijo, porque fue hecha por y con amor, representado por esas 3 primeras ofrendas del libro de Levítico. No obstante, al final de todo, tras quedar completada la obra de redención, esta fue del todo agradable a Dios. Es decir, cuando todo se hizo, fue todo agradable a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué las otras 2 fueron agradables a Dios al final? Porque Cristo venció sobre el pecado. ¿Me entiendes? Es como que Cristo, es como, yo no sé cómo compararlo esto. Es como el pescador que lanza la red y atrapa a todos los peces. El proceso a lo mejor puede ser duro, ¿no? Pero al final, imagínate que los peces son el pecado. Atrapa a todos los peces, los agarra a todos y al final, oye, lo que se ha conseguido es bueno. Si son peces malos, fuera. Y si son peces buenos, ya no es pecado, pero ya para comerlos, ¿no? Ya hemos conseguido todo de una sola tacada. Nos ha costado, pero lo hemos conseguido. Esta es la obra de Cristo. Cristo pasó por el proceso de las 5 ofrendas. 3 que son agradables a Dios, las otras 2 no, por lo que implica en sí mismo, pero que eran necesarias para cumplir el propósito de las otras 3 primeras. ¿Amén? Bien, el contraste. Vamos a ver el contraste, versículos del 3 al 14. Vamos a ir paso a paso, porque tampoco es cuestión de tan elevado lugar, y por contraste Pablo desciende a exponer el feo, repugnante, abominable rostro del pecado de tinieblas que nada tiene que ver con los hijos de luz, porque son hijos de Dios. Los hijos de luz son hijos de Dios. Somos. Vamos a ver. Escribe Francisco La Cueva. Considera primero, versículo 3 al 7, en contraste con el verdadero amor ágape, que no busca el bien propio, sino el del amado, el amor sucio, sensual, del que busca su propia satisfacción a costa del daño al prójimo y a sí mismo, como también de la infidelidad al Señor. Véase 1 Corintios 6, del 3 al 20. ¿Vale? El contraste. Estamos hablando de contraste. De algo que Dios demanda de nosotros, que es tan elevado, a lo que realmente vemos delante que es tan malo y de lo cual tenemos que ignorarlo, dejarlo de lado. Y ahí está, versículos 3 y 4. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros. Luego veremos lo que eso significa. Como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni tiranerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Hay una traducción mejor, que es esta, según La Cueva. La verdad es que sí es mejor. Al menos se entiende más para nuestros oídos, ¿no? El lenguaje actual. Leo, pero entre vosotros no debe haber ni asomo de inmoralidad sexual, ni cualquier clase de impureza o avaricia, porque esto es impropio del pueblo santo de Dios. Ni debe haber obscenidad, conversaciones necias, ni burlas groseras que están fuera de lugar, sino más bien acción de gracias. Bueno, es un idioma más de acorde a nuestra cotidianidad, ¿no? Esto es de la Nueva Versión Internacional. Bueno, vamos allá. Bueno, en contraste absoluto a la santidad y el amor de Dios, existen pecados como estos también, los vemos en el versículo 5, por medio de los cuales el diablo procura destruir la obra de Dios en sus hijos. Digo procura, no digo que lo consiga. Y alejarlos cuanto pueda de su imagen y de su voluntad. Aquí hay que entender una cosa. Lo que el enemigo quiere, sabe que no va a hacernos perder la salvación. O sea, él tiene una teología perfecta. No porque se la aplica a sí mismo, sino porque la conoce. Conoce perfectamente la Escritura. Es un ser muy inteligente. Lógico. Había sido querubín de Dios. El diablo no es cualquier cosa. Es absolutamente perverso. Pero es inteligente, es listo, ¿no? Sabe. Ya os lo digo yo, que es así.
Entonces sabe que no puede hacer perder la salvación a un hijo de Dios, él lo sabe. Pero sí puede hacer todo lo posible para que ese hijo de Dios entre en el cielo quemándose, así como por fuego. ¿Me estás entendiendo? De ahí que tiene tanto interés en tentarnos, en hacernos daño, en que reneguemos, en que, en fin, todas las cosas, que entremos en desconfianza con Dios y con los demás, que tengamos miedo, que, en fin, todas las cosas que ya sabemos, ¿no? Las que Dios le permite, ¿no? Entonces, ahí, por eso dice que procura destruir la obra de Dios. Por eso es muy importante que sepamos qué es lo que Dios nos demanda. Porque claro, si decimos, no, es que Dios nos pide que vivamos vidas agradables a Él. Todo el mundo firma, muy bien. Pero luego tenemos que saber esto qué supone, qué significa. Pues tantas veces eso significa ir en contra de la carne, ¿no? Bueno, de hecho siempre significa ir en contra de los deseos carnales, ¿no? De los deseos que son impropios, etcétera, etcétera. Y hay cristianos que están más dispuestos y otros que están menos. Por eso unos tendrán una entrada más amplia en el cielo y otros una entrada no tan amplia. Pues hablando de esto, luego hay otros motivos, pero con estos ya tenemos bastante de entrada, ¿no? Entonces, el enemigo siempre va a procurar de que tú y yo entremos escasamente en el cielo, que seamos muy escasos, que entremos, las llamas del fuego me persiguen. ¿Qué es lo que dice la palabra, eh? 1 Corintios capítulo 3. No nos va a quitar la salvación, porque eso es obra de Dios y eso es inamovible, pero sí va a intentar que entremos lo más justitos posible, porque eso es por la eternidad. Así que, ¿y por qué Dios permite eso? Pues precisamente para que demos la espalda, va de retro, ¿no? Quédate atrás, Satanás, y busquemos la voluntad de Dios y la gracia de Dios. ¿Eh? Entonces, se ve en muchas otras porciones de las Escrituras, aquí vemos la conexión inmediata entre el pecado de tipo sexual y otras formas de inmundicia y codicia. Ahora lo vamos a ver, porque habla de pecado sexual y habla de avaricia, y veremos que hay una conexión. Ahí está. MacArthur dice, a una persona inmoral le resulta inevitable ser avariciosa. O sea, es verdad, conoces a personas que son inmorales y son también avariciosos. O sea, dependen del dinero, buscan el dinero o el poder. O sea, están buscando cosas para satisfacerse a sí mismos, ¿eh? Esos pecados son tan impíos que el mundo nunca debería tener razón para siquiera sospechar de su presencia entre los cristianos. O sea, la gente tendría que tener un buen concepto de nosotros. Que nos odie, pero que nos odie por ser cristianos. No por decir que decimos que somos cristianos, pero en realidad no nos comportamos como tales. ¿Me seguís? Y ahí va Pablo, ¿no? Pero fornicación y toda inmundicia. El vocablo griego es porneia, indica inmoralidad sexual, sea por relaciones ilícitas entre personas no unidas por el vínculo conyugal, ya por unión entre parientes en grado prohibido por la ley. Bueno, eso es obvio, ¿no? Si hay incesto, eso es obvio. Pero todo lo que implique relaciones ilícitas, se entiende de carácter sexual, pues es pecado, es porneia, se llama porneia. A ello une el apóstol toda clase de impureza, en griego es akatarsia, es decir, toda clase de impureza física y moral, suciedad de pensamiento, deseos pecaminosos, conversaciones obscenas y todo lo que sea impuro, y ahí lo dejo y cada uno ya sabe. O sea, el sexo solamente es para el matrimonio, punto. Cualquier otro uso del sexo aparte de eso es pecado, hermanos. Aquí, en Lima, en Perú, bueno, Lima está en Perú, en Varsovia, en Tokio y hasta en Ganímedes. Vaya usted a saber dónde está eso. ¿Vale? Que Dios
iba a decir nos, bueno, os, bueno, vamos, nos dé gracia. Cuando ya hacemos mayores ya no tenemos tantos problemas. Pero, aún y así, tenemos que, de verdad, cuidado con lo que entra por los ojos. Cuidado con lo que veis por Internet. Y si Internet es un problema, pues vais a tener que dejar el móvil a un lado, o el ordenador. Aquí hay que ponerse muy serios, hermanos. Esta es una de las razones por las cuales el enemigo toma más ventaja, sobre todo en la gente joven. Bueno, la gente no tan joven. Porque dice toda clase de impureza, ¿vale? Así que piensa en lo que es eso. ¿Vale? No hace falta que nombre las cosas porque no quiero ensuciar mi boca, ¿vale? Eso está mal, ya sabes. Cualquier cosa que haga y luego busques la satisfacción en eso que estás pensando, eso es pecado. Cuando no, esto tienes que cortarlo y echar fuera ese demonio también, te lo digo, os va a ayudar mucho si lo hacéis. Echar fuera eso, que salga. Ese deseo está motivado por el enemigo. Y es el enemigo, Brandon. Tiene que salir. Porque si no, eso es una... ahí, constante. Sobre todo cuando la testosterona, hablando de los hombres, está muy arriba. Eso hay que cortarlo. En el nombre de Jesús te corto fuera de mí. Y que salga. Por eso dice la palabra de Dios, limpiaos de toda contaminación de carne y de espíritu. ¿Por qué lo dice, hermanos? O sea, Dios da la salida. Pero si te quedas ahí regocijándote en eso, claro que caerás. Pero no tienes que caer. ¿Vale? Siempre que haya suciedad de pensamiento o deseos pecaminosos consentidos, al final, pues uno va a caer en eso. Pero eso no es... hay que cortarlo por la raíz. Justamente lo dice. Pensamiento y deseos. Pensamiento y deseos. Hay que cortarlo por la raíz. El disfrute en el matrimonio, todo el que quieras. Porque para eso Dios lo creó, el sexo. Aparte de para tener hijos, lógico. Pero la unión entre un hombre y una mujer implica lo que es eso a todos los niveles, unión. Pero, aparte ya de eso, no. Para nada. Y vedlo como que es. Todo lo que es aparte de eso es pecado. Y es abominable a los ojos de Dios. ¿Bien? ¿Que hay perdón? Sí, hay perdón. Pero Dios no quiere que hagas eso. Es como el Señor le dijo a la adúltera, no, vete y no peques más. Yo tampoco te condeno, pero vete, pero no peques más. ¿Vale? Pues dice, ni aún se nombren entre vosotros como conviene a santos. Claro, eso hay que explicarlo bien, ¿no? Porque entonces si no podemos hablar nada, no puedo decir por ella, no, porque dice ni aún se nombre. Pues sí, Pablo lo acaba de decir. Entonces hay que entender bien lo que quiere decir Pablo. Esto hay que entenderlo bien. No se trata de prohibir el simple mencionar los nombres de esos pecados, porque Pablo acaba de hacerlo. Entonces Pablo estaría él mismo pecando, ¿no? Sino de amonestar contra ellos, tal y como el apóstol ha hecho. Pablo quiere dar a entender que tales vicios deben ser arrojados tan lejos de nosotros que ni aún debe presentarse una insinuación o suspicacia de su presencia entre nosotros. O sea, tenemos que verlo como algo realmente horrible, porque a los ojos de Dios es horrible, por lo cual Cristo dio su vida en la cruz. Hermanos, aquí lo vamos a dejar. Yo sé que este mundo enseña todo lo contrario. Están ahora diciendo que quieren enseñar a los niños de 3 años a masturbarse en los colegios. Tened mucho cuidado los padres con vuestros hijos, tened mucho cuidado, que están siempre muy pendientes de lo que ocurre en las clases, ¿no? Pero, por ejemplo, sabemos que en Navarra pues eso ya se está incrementando. Esto es absolutamente satánico, como todo. Pero esto es... A ver, es que esto no tiene... Pero es que no tiene comentario. O sea, pero esto es lo que está pasando en este mundo.
¿vale? Y desde hace ya muchos años es normal las relaciones extramatrimoniales, tanto si son a nivel de fornicación entre solteros significa, o de adulterio, es decir, entre casados, da igual, pero no da igual, delante de Dios no ha cambiado. O sea, Dios no ha cambiado un ápice. Lo que quiero decir, y el énfasis que quiero, con eso termino, como ya dije, lo que quiero decir es que hay salida para esto. Como cristianos hay salida, pero tú tienes que desear de verdad agradar a Dios. Yo no sé si eso es más para los hombres, yo no soy mujer, no sé cómo siente una mujer, no lo sé, pero da igual, en la medida que sea, es para todos. O sea, cuida tu mente. Si vienen cosas que no son de Dios, tienes que ejercitar tu mente y rechazar estos pensamientos ya, pero al instante. No les dejes ahí, porque es lo que piensas acabas sintiendo. ¿Me entiendes? Lo que piensas acabas sintiendo. Y tú no quieres sentir eso porque eres cristiano. Pues no lo pienses, recházalo. Ya de entrada recházalo. Cualquier tipo de tentación, de inclinación indebida, cualquier cosa, tienes que rechazarlo constantemente hasta crear un hábito correcto. Y luego no alimentes tu vista de cosas que no debas ver. ¿Vale? Tú estás casado, mira a tu mujer, y no mires a nadie más. Y tú estás soltero, no mires a nadie. No, ni a ti mismo tampoco. Mira a Dios. Y luego, hay mucha oración, vencer eso, y hay una cosa, que lo dije antes, lo vuelvo a repetir, hermanos, tenemos una clave para ir en contra de esos deseos que aparecen a veces, que parece que, no puedo con ello. Reprende eso en el nombre de Jesús y échalo fuera de ti. Permite en el sentido de que obliga que salga de ti, y normalmente salen por eructo, o por bostezo, o por grito, yo no sé, porque son espíritus inmundos. ¿O qué te crees? Pablo dice, limpiaos de toda contaminación de carne y de espíritu. Yo sé que eso es así. He estado ministrando mucho de todo que son temores y miedos. Y funciona. Funciona. Y cuando eso se echa fuera, baja. Porque eso está ahí tocando el espíritu, el alma, las emociones, o la mente, donde esté ahí obrando. Algunos dicen, no, es que esto obra desde afuera. Vale, yo sé que obra desde adentro, pero me da igual. ¿Qué es lo que quieras? O sea, si tú dices que desde afuera, pues para ti. Pero échalo, ¿vale? Échalo. Y que salga. Es que el cristiano es el templo del Espíritu Santo, sí, y donde está el Espíritu Santo no puede haber demonios, pero entonces no estaría el Espíritu Santo en nosotros, porque pecamos siempre, ¿o no? Entonces el Espíritu Santo no podría estar, porque si pecamos... ¿O qué es más grave? ¿Un demonio o un pecado? Bueno, hay muchos argumentos ahí para hablar y no hay tiempo ahora, pero de verdad, liberémonos y sigamos liberándonos de todas estas tendencias, vamos a llamarlo así, que no son de Dios, lógicamente, y si no son de Dios, son del enemigo, que intentan hacernos daño y llevarnos en la dirección contraria a la que Dios quiere. Y eso ya lo dejo a cada uno, según su fe, os sea hecho. Según tu fe, te sea hecho. Yo, según mi fe, hago. Bien, seguiremos enseñando. Dios os bendiga, hermanos. Nos ponemos de pie.